Muy buenas tardes a todos mis queridos alumnos. Bienvenidos a una nueva clase de nuestra asignatura Estabilidad 3. Nos estamos aproximando al final de la cursada. Espero que hayan podido aprovechar al máximo todas estas clases que hemos tenido que darles en modalidad virtual. Yo sé que no ha sido lo que siempre frente a frente es factible poder aclarar las dudas con más facilidad, pero la verdad es que no nos ha quedado otro recurso que utilizar esta metodología de trabajo. Entiendo que probablemente no nos habiliten ningún tipo de clases personalizadas en el campus hasta fin de año. Por lo tanto, vayan pensando que continuarán con este tipo de dictado, de clases virtuales y con los exámenes virtuales también, por lo menos hasta fin de año. Roguemos que no aumente el nivel de contagiados o de fallecidos, como para que en febrero o marzo podamos regresar a añorar normalidad. Espero que todos ustedes en sus respectivas familias estén bien, que no hayan tenido ningún caso serio o grave. Vamos al meollo de la clase. Vamos a estudiar, como ustedes ven acá en el título, lo que se llaman procedimientos iterativos, y en particular los múltiples que están disponibles en la bibliografía. Vamos a hacer hincapié en uno que recibe el nombre de método de Cross. Es el apellido de un ingeniero norteamericano de principios del siglo pasado llamado Hardy Cross. Pero antes de introducirnos al tema, vamos a hacer una pequeña revisión. Recuerden, nuestro objetivo dentro de la materia habían sido siempre resolver estructuras hiperestáticas de barra. ¿A qué decíamos que era resolver una estructura? Encontrar un conjunto de cargas que estén aplicadas sobre la estructura, los esfuerzos internos, momento, corte, normal, las reacciones de vínculo y eventualmente las deformaciones si estas fueran de interés. Nosotros comenzamos nuestro estudio a principios de año con los llamados métodos clásicos. Les recuerdo, los que fuimos viendo, el principio de los trabajos virtuales, el método de las fuerzas, el método de las deformaciones, y cuando se trataba de estructuras muy sencillas, podíamos utilizar formularios. Estos métodos clásicos, el primero, segundo y tercero, nos conducen siempre a establecer un conjunto de ecuaciones, ya sea de equilibrio de momentos o de compatibilidad de deformaciones, o bien de igualdad de trabajo externo e interno. Son métodos, en primera instancia, manuales, es decir, hay que hacerlos por utilización de papel y lápiz, calculadora, y nos sirven para el caso de estructuras que no tengan una envergadura muy importante. Porque debido a que la indeterminación puede ser estática o cinemática, llamamos indeterminación a la cantidad de incógnitas que tiene el problema. Y si el número de incógnitas crece mucho, también aumenta la cantidad de ecuaciones. Imagínense ustedes que estamos hablando de que una estructura con 2 o 3 vanos y 2 o 3 pisos, que no es para nada importante, tiene un montón de incógnitas cinemáticas que supera la veintena. Y tenemos que hablar de resolver entonces, tanto con el método de la fuerza o el método de las deformaciones, un sistema
de 20 ecuaciones con 20 incógnitas. Aún disponiendo de los métodos actuales de planillas de cálculo o algoritmos que están como aplicaciones en el teléfono inclusive, es engorroso el propio planteo de estas ecuaciones. Sin embargo, ¿por qué enseñamos estos procedimientos? Porque lo conceptual, lo metodológico, lo que uno incorpora como idea en el caso de enfrentar la resolución de una estructura de cualquier índole, nos sirve para situaciones más complejas. Tanto es así que en base al método de las deformaciones, nosotros hemos podido plantear los llamados métodos matriciales. Son métodos que se pueden utilizar tanto para estructuras planas como estructuras espaciales, pero que obviamente presentan un nivel de dificultad en cuanto a su resolución numérica muy alto. La matemática utilizada para este método es el de las matrices y por eso se justifica el estudio de esta herramienta algebraica cuando ustedes inician la carrera de ingeniería. Ahora bien, la complejidad operatoria de matrices para hacerlo a mano, sin embargo, tiene como contrapartida que es fácilmente programado. Por lo tanto, con computadoras de mediano porte y lenguajes de programación no muy complejos, nosotros podemos utilizar esta herramienta con una gran facilidad. Es decir, una vez que está establecido el programa elaborado por ustedes o enlatado y adquirido, uno simplemente tiene que poner los datos de partida y obtener los resultados. Obviamente, lo que pasa en el camino, nosotros no lo vemos. Nos sucede siempre que utilizamos las soluciones digitales o computacionales. Hemos visto luego, a modo de poder trabajar con predimensionados. Recuerden que las estructuras hiperestáticas siempre nos van a exigir que tengamos los elementos previamente definidos en cuanto a sus materiales y a sus características geométricas, y vimos que como herramienta para poder realizar este predimensionado con una cierta tranquilidad en cuanto a los valores de las secciones elegidas, nos aparece para las cargas horizontales el método del portal y para las cargas verticales el método de las áreas de influencia. Nos permiten tener una idea del orden de magnitud, tanto de las acciones de momento, corte y normal, como de las cargas que van a terminar a través del respectivo camino hasta las fundaciones. Por lo tanto, estos métodos, si bien tienen un grado de exactitud bajo, están apoyados en un montón de hipótesis que pueden pasar a nuestra estructura real. Sin embargo, nos permiten muchas veces tener, como decíamos, valores referenciales a fin de poder realizar un dimensionamiento más o menos próximo a lo que vamos a necesitar para cuando abordemos el cálculo, por ejemplo, con los métodos matriciales. Luego que los materiales no solamente pueden tener un comportamiento linealmente elástico y que podemos aprovechar el hecho de que superados ciertos valores de tensión y deformación, el material no necesariamente colapsa, la sección no falla, sino que ingresa en una etapa de deformación donde se produce una redistribución de las tensiones y que nos permiten adentrarnos en el comportamiento plano, es decir, cuando hemos superado
la proporcionalidad entre tensión y deformación dada por la ley. Dentro del análisis plástico, vimos que a partir de los teoremas límites era posible plantear dos métodos, el llamado método estático o método cinemático. A su vez, vimos también que si uno desea realizar el cálculo de una estructura hiperestática con los métodos plásticos, también puede realizar la utilización de un método denominado paso a paso. Todos estos métodos los hemos visto a lo largo del curso y son las herramientas básicas como para poder enfrentarse al problema de la resolución. Métodos manuales, los primeros, métodos aproximados, los métodos matriciales, los indicados en segundo. Antes de continuar, más o menos tienen en mente todos estos métodos. Recuerden que cada uno de ellos nos permitirá obtener procesos internos, reacciones de vínculo, deformaciones de estática de barras, y son los que yo tengo que manejar a nivel conceptual y procedimental para el examen final. ¿Una pregunta de este pequeño repaso? Compañero. Bien, gracias, Francisco. No se olviden de escribirme o contarme, por favor, porque me interesa saber si está prestando atención. Circula un chiste entre nosotros los docentes que dice: mis clases virtuales parecen sesiones de espiritismo. A cada rato tengo que preguntar: Tomás Ignacio, ¿me escuchas? Tomás Ignacio, ¿estás por ahí? Realmente es bastante frustrante cuando uno no puede verlos y no puede interactuar con ustedes, pero bien, creo que no estoy en una clase de espiritismo y hacen un enorme esfuerzo por escucharme, chicos. Gracias. Bien. Un segundito, por favor. Bien. Vamos a ver otro tipo de métodos de resolución de estructuras que reciben el nombre general de procedimientos llamados iterativos. Fíjese, cuidado con esta palabra. No es interactivos, es iterativos. Proviene de la palabra iteración. Una iteración es la repetición de un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto de pasos algebraicos para plantear un problema. Entonces, estos procedimientos iterativos nos permiten la resolución manual de estructuras planas de barras. Fíjense que indicamos aquí con nudos rígidos, ¿sí? Estos algoritmos pueden ser varios. Nosotros vamos a adentrarnos a uno que recibe el nombre de algoritmo de Cross. Cuidado, la palabra iterativo no implica necesariamente que el procedimiento sea aproximado. Al contrario, procedimientos tanto más precisos cuanto más trabajo numérico o más veces repitamos este algoritmo. Es decir, yo decido en los procedimientos iterativos cuán cerca quiero estar de la respuesta que ya llamaríamos, entre comillas, exacta. Los dos procedimientos iterativos más conocidos en la bibliografía son el método, como dijimos recién, elaborado, creado por Hans Cross en las primeras décadas del siglo pasado, el método de Cani. Ustedes pueden conseguir en internet montones de referencias. Recuerden que como aparecieron en la era predigital, requerían utilizar papel, lápiz y un elemento
colaboraba mucho con los ingenieros de ese entonces, que era la famosa regla de cálculo. Ustedes nunca oyeron hablar de ella, pero era un dispositivo parecido a, a un escalímetro, que tenía una parte móvil y que, utilizando las propiedades de los logaritmos, permitía hacer operaciones de multiplicación, suma, resta, potenciación y radical. La verdad es que en esas épocas quien manejaba la regla de cálculo podía hacer un conjunto de operaciones aritméticas, algebraicas complejas, manualmente. Ya por los años 70 y 80 empezaron a aparecer las calculadoras científicas que hoy nos permiten obtener a la distancia de un clic senos, cosenos, potencias, inversas, arcos trigonométricos, etcétera. La verdad es que cuando uno hace el uso de una calculadora, ya sea que la tenga físicamente o la haya bajado como aplicación en su propio teléfono, la verdad es que no se da cuenta la cantidad de trabajo que hay detrás de ella, y que gracias a la velocidad en la que hacen estas operaciones, millones de operaciones por segundo, las calculadoras nos dan respuestas que aparentemente son inmediatas. Pero cuando no se disponía de estas calculadoras manuales, no estoy hablando de programas de computadora, el análisis había que hacerlo a mano. Sin embargo, se hacía con calidad, con idoneidad, con profesionalidad. Tanto es así que estos métodos, como el propuesto por Ross, que vamos a tratar de describir enseguida, permitieron realizar un análisis muy preciso de estructuras importantes, como por ejemplo el edificio del Empire State Building. Por lo tanto, imagínense, el que fue durante muchas décadas el edificio más alto del mundo fue resuelto en términos estructural a mano. Cuando digo a mano es porque había que hacer las sobre. Ahora, el método de Cross que vamos a presentar tiene una serie de ventajas desde el punto de vista de su aplicación. El procedimiento es muy lógico, es decir, son una serie de pasos fácilmente seguibles y que se adaptan a multitud de circunstancias. Este procedimiento está vinculado a un fenómeno físico. Para nosotros los ingenieros son las condiciones de equilibrio, momentos, fuerzas normales, fuerzas de corte. Y este algoritmo de Cross solo involucra operaciones matemáticas básicas: suma, resta, multiplicación y división. No tenemos que aplicar ni una sola integral, ni una sola derivada, no tenemos que resolver ningún sistema de ecuaciones para encontrar la respuesta a un problema de estructura porticada, por muchas partes que pueda tener, por mucho grado de hiperestaticidad que presente. Entonces ustedes, si suman todas estas positivas cualidades, entienden por qué generaciones enteras de ingenieros nos hemos formado, y yo me incluyo, en un procedimiento que realmente significó, en palabras de un querido profesor nuestro, el ingeniero Roberto Curmani, un verdadero giro copernicano. Imagínense que antes de Copérnico, el centro del universo era la Tierra, todo giraba alrededor de ella. Por Copérnico tuvimos que reubicar el centro en el Sol, dejó de ser céntrico el universo. Y este cambio en la visión de los fenómenos astronómicos es equiparado también a lo que significó para los ingenieros, para nosotros, poder resolver estructuras muy complejas con un método que reúna todas estas virtudes. Y era tan práctico, tan sencillo, tan lógico, que este método inclusive fue
trasladado, trasvasado a otras áreas de la ingeniería que no tienen necesariamente que ver con estructuras. Por ejemplo, en ingeniería sanitaria, una red de distribución de agua potable podía ser calculada con un método aplicando estos resultados de aproximaciones sucesivas, su estructura de ingeniería y de edificio. ¿Cuáles son los conceptos previos que tenemos que tener claros como para poder interpretar el vocabulario del método? Primero, repasemos algunas de estas cosas, ustedes ya las conocen. Es un nudo rígido, es un punto de la estructura al cual llegan, por ejemplo, dos o más barras. Cuando este nudo se mueve, las barras lo acompañan en su deformación angular y mantienen el ángulo entre ellas. Decimos entonces que eso es un nudo rígido. Por lo tanto, entendemos que existe la posibilidad de transmitir momentos flectores de una barra al nudo y del nudo a la otra barra. Esto lo teníamos estudiado en el método de las deformaciones. ¿Se acuerdan de esta idea? Ok. Bien. Sí, ingeniero. En el método de las deformaciones existía un denominado rigidez angular de la barra, que era un número que estaba vinculado a la capacidad que tenía una sección y una barra para absorber momentos durante un giro. La denominación puede ser muy variada, nosotros vamos a usar la palabra, la expresión K sub IJ, K para indicar rigidez, la I para indicar el nudo de partida y la J para indicar el nudo de llegada. Este valor, en el método de las deformaciones, era 2E por I sobre L, siendo E el módulo de elasticidad longitudinal y el momento de inercia de la sección y L la longitud que separa ambos extremos de la barra. Si la barra estaba empotrada elásticamente, en el método de Cross, por una cuestión simplemente de conveniencia, se utiliza el doble del valor de, es decir, 4E por I sobre L. Y si la barra está empotrada articulada, en el método de Cross utilizamos 3/4 de esta rigidez. Entonces, recordemos 4E por I sobre L para la barra empotrada y 3/4 de 4E por I sobre L para la barra empotrada articulada. Ahora bien, la mayoría de las estructuras que nosotros vamos a estudiar estarán en general constituidas por el mismo material, ya sea un tipo de acero o un tipo de hormigón armado, lo cual nos define de manera inmediata el módulo de elasticidad longitudinal. Como 4 por E es un valor constante, entonces en la estructura, si suponemos esta condición de igualdad de material para toda ella, podemos hablar de una rigidez angular relativa. Es decir, solamente tenga en cuenta el momento de inercia y la longitud. Entonces, para la barra empotrada, la rigidez va a ser para nosotros el coeficiente resultante de hacer la operación inercia-longitud, y si la barra está empotrada articulada, 3/4 de la inercia sobre la luz. ¿Sí? ¿Qué otro concepto vamos a utilizar? El hecho de que existe durante la deformación angular de un nudo rígido una reacción por parte de las barras que llegan a ese nudo, que hacen que los momentos exteriores puedan ser distribuidos entre esos elementos. Ahora, ¿qué parte de la acción que acompaña al movimiento absorbe cada una de las barras que concurren a ese nudo? Una cantidad que es proporcional a sus rigideces absolutas o relativas respectivas. Como es lógico, para una misma deformación
los momentos absorbidos serán proporcionales a la resistencia dada por la rigidez angular. A su vez, cuando un extremo de una barra gira ante la acción de un momento, genera el siguiente efecto físico. En el extremo opuesto de la barra, si ésta está empotrada elásticamente, va a inducir otro momento que va a tener el mismo signo, pero un valor del 50%. Es decir, tenemos ya 4 conceptos básicos. Es un nudo rígido, es para nosotros la rigidez angular I sobre L o 3/4 de I sobre L, y cuando el nudo gira, los momentos se reparten o se distribuyen, y cuando se genera un momento en un extremo de una barra, se induce o transmite al extremo opuesto la mitad del valor del momento original. Con estas ideas en mente, sin demostración, para no hacerlo tan extenso, vamos a decir, imaginen ustedes una estructura altamente hiperestática. En este caso, estamos considerando 4 barras empotradas en un extremo de manera perfecta y empotradas elásticamente en el otro, es decir, que este es un nudo rígido. Sobre estas barras, cuyas características geométrico-mecánicas conocemos, va a estar obrando un momento. ¿Qué va a pasar? Para poder absorber esta acción exterior, el nudo va a girar. Normalmente va a girar en el sentido de la acción exterior. Esto va a hacer que en correspondencia con cada una de las barras haya un giro. Y resulta ser, por ser este momento, por ser un nudo rígido, todos los giros de cada una de las barras en este extremo deberán ser iguales y serán, en este caso, nulos en los extremos. Es decir, el giro en el extremo elásticamente empotrado de la barra 1 será alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 para las otras barras. Seguro que esos giros son todos iguales, es decir, iguales al giro del nudo. Como es lógico, se mantiene esa relación de convergencia, igualdad de las rotaciones de los giros de las barras que concurren a un nudo. Por lo tanto, aparecerán en cada uno de las barras, que le llamaremos respectivamente M1, M2, M3, M4, etc. Ahora, ¿cuánto vale cada uno de esos momentos? Como dijimos recién, van a ser proporcionales al momento total actual. Ese factor de proporcionalidad será la rigidez de la barra que estoy considerando dividido la suma de las rigideces de las barras que concurren a ese nudo. Esta sencilla relación me permite, a partir de esta determinación de que el momento residuo depende de la rigidez de la barra en consideración y que en ese nudo voy a tener una serie de barras que concurren a él, cuya suma de rigidez va a estar en el denominador, nos permite decir que en primera instancia resolver este problema, como dijimos, era altamente hiperestático. Con solamente conocer la acción exterior y los coeficientes de rigidez de cada uno de ellos, es factible evaluar el momento en el extremo de cada una de las barras. ¿Sí? Estos factores que acá le llaman R sub, o puede tener el número C sub I o cualquier otra denominación, los vamos a identificar como el cociente entre la rigidez K y J para nosotros sobre la sumatoria de las K y J de las barras que concurren a ese nudo. Estos coeficientes, que son adimensionales por tratarse de
cociente de dos propiedades geométrico-mecánicas tienen las mismas unidades numerador y denominador, se los llama factores o coeficientes de reparto o de distribución, porque representan la parte del momento total que le corresponde absorber como reacción a cada una de las barras. Como es lógico, si yo sumase todos los factores de reparto o de distribución, en el numerador tendría K1 más K2 más K3 más K4. Y en el denominador tendría K1 más K2 más K3 más K4. Por lo tanto, deduzco de una manera muy lógica que la suma de los factores de reparto o de distribución en un nudo deben darme 1. Evidentemente dependerá también de la cantidad de decimales que yo tome en cuenta, o la cantidad de números en consideración. Pero la forma de verificar que estoy muy próximo al cierre, que he hecho bien las cuentas, el primer paso es que esta sumatoria me tiene que dar 1 o muy próximo al valor 1. A su vez, era la transmisión de momentos. Dijimos que cuando yo tengo un nudo, en este caso de una empotrada elásticamente o articulada como acá, y le aplico un momento, el extremo va a girar. Y ese giro va a provocar una deformación. Y esa deformación me implica que el extremo opuesto, B de la barra AB sometida a la acción de un momento, yo voy a tener un nuevo momento, en este caso se llama MB. ¿Cuál es la relación que existe entre estos dos momentos desde el punto de vista numérico? Un medio. Lo habíamos visto en el método de las deformaciones, por eso no lo volvemos a demostrar. Quiere decir que si yo hago pasaje de términos, el momento en el extremo opuesto de una barra B, sometida a la acción de un momento en el extremo original, vale un medio de ese momento con el mismo signo. Fíjense que este es un momento horario y el momento generado en el extremo opuesto es horario. ¿Más o menos me han seguido? Chicos. Ok. Está respondiendo siempre los mismos. ¿Sí? También usted ya me ha contestado. Pablo Matías, ¿estás por ahí? Sofía Agustina, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? No transformemos esto en espiritismo. Gracias, chicos. Bien, si esto está entendido, vamos ahora al método de Cross. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Directamente vamos a ir a describir el procedimiento, los pasos, que son bastante sencillos y muy parecidos a los pasos que hemos dado para el método de las deformaciones, porque recuerden, el método de Cross es un hijo del método de las deformaciones, donde voy a reemplazar la resolución de un conjunto de ecuaciones de equilibrio donde me aparecían como incógnitas los giros de los nudos, un proceso de aproximaciones sucesivas. Entonces, el método de Cross tiene como primer paso saber que está definida la estructura en cuanto a cuáles son los nudos, cuáles son las barras, de qué materiales están hechos, qué secciones tienen, por lo tanto conozco el momento de inercia. Es lo que yo llamo condiciones geométrico-mecánicas de la estructura. Y también tengo que tener, obviamente, la estructura cargada, porque si no está cargada, no se va a deformar, y si no se deforma, no me aparecerán reacciones de vínculo ni deformaciones. Esto es lo mismo que hacíamos en los métodos anteriores. ¿Qué hago luego? Vamos a calcular el número representativo de la rigidez de cada barra, según las condiciones de borde, es decir, si la barra es empotrada o la barra es empotrada articulada. Utilizaremos simplemente el cociente inercia sobre longitud o 3/4 de inercia sobre la longitud si la barra está empotrada articulada.
¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok, bien. Paso siguiente. Bloqueamos la estructura, tal como hacíamos con el método de las deformaciones. Es decir, impedimos que aquellos nudos rígidos que puedan girar no lo hagan. Vamos a abordar el cálculo de los momentos de empotramiento perfecto generados por las cargas, tal como hacíamos con el método de las deformaciones. ¿Y de dónde sacamos los métodos de los momentos de empotramiento perfecto? Simplemente de tablas, de formularios que presentan para distintas condiciones de carga cuáles son los momentos que me aparecen en los apoyos para las barras empotradas, empotradas articuladas. Por lo tanto, esto hasta acá no representa ninguna cosa nueva. Lo único que tengo que recordar es cuál será la convención de signos que vamos a utilizar para resolver el problema. Dependiendo de la bibliografía, aparecerán las indicaciones como que, por ejemplo, el momento es positivo si es horario, o positivo si es antihorario. Nosotros lo decidiremos enseguida cuando veamos el ejemplo. Recuerden que tiene que haber una convención de signos y que yo pueda adaptar los momentos de empotramiento perfecto que me aparecen en la tabla que esté utilizando para mi convención, de momento en el método de Cross. Lo que voy a hacer es aplicar un primer ciclo. ¿Qué es un ciclo? Me instalo en el primer nudo que pueda girar, esté desequilibrado. ¿Qué es un nudo desequilibrado? Aquel donde la suma de los momentos activos es distinto de cero. Podrá ser un momento horario, un momento antihorario, pero si la suma de los momentos es distinto de cero, ese nudo se llama desequilibrado. Entonces, ¿qué es liberar al nudo? Permitirle que gire. Y si el nudo gira, las barras lo acompañan. Y si las barras lo acompañan, ¿qué va a suceder en los extremos de esas barras? Aparecerán momentos. ¿Qué cantidad de momento absorbe cada extremo de barra? Proporcional a su coeficiente de distribución o reparto. ¿Sí? De esa manera, el nudo queda equilibrado. Primer tema, me quedo tranquilo. Pero ¿qué sucede? Cuando me aparece un momento en el extremo de una barra, como consecuencia de este giro, en el extremo opuesto me aparecerá un momento inducido o transmitido, que vale un medio del momento original. ¿Qué hago luego? Repito este proceso en otro nudo. Liberar, distribuir, transmitir. Me voy al siguiente nudo. Libero, distribuyo, transmito. Y así hasta que haya atacado todos los nudos de la estructura. Es lo que yo llamo cumplimentar una vuelta completa para todos los nudos del. ¿Sí? ¿Cuál es el nudo que me quedó en equilibrio? Solo el primero, perdón, solo el último, porque es aquel donde yo hice la acción liberar, distribuir, transmitir. ¿Qué les pasó a los otros nudos? Teniendo en cuenta que habían quedado en equilibrio cuando los había liberado, que luego, cuando se liberaron los nudos contiguos, demandaron sus respectivas inducciones o transmisiones. Por lo tanto, nuevamente los nudos van a estar desequilibrados, pero con una característica. El valor de la inducción o de la transmisión está afectado por medio. Es decir, el que me va a desequilibrar al nudo otra vez es bastante más pequeño en general de lo que tenía de manera original. Cuando completé un primer ciclo de Cross, ¿qué hago? Lo repito. ¿Hasta cuántas veces repito este ciclo de liberar,
distribuir, transmitir. Hasta tanto, las distribuciones y o las transmisiones tiendan a cero. Recuerden, como está multiplicada por un medio, en la segunda vuelta va a estar multiplicada por un cuarto, la tercera vuelta va a estar multiplicada por un octavo, y la siguiente vuelta multiplicado por un 16avo. Así que rápidamente cada ciclo va haciendo que lo que yo tengo que distribuir o transmitir sea más pequeño. Entonces, yo puedo decidir cuántas veces completo el ciclo o digo cuál es el error que va a tener mi análisis diciendo voy a trabajar hasta, por ejemplo, con 0,01 kilonewton sobre metro, 0,1 kilonewton sobre metro, etc. O sea que ustedes eligen el grado de precisión. Mientras más veces repita el ciclo, más cerca voy a estar de que las distribuciones y las transmisiones tiendan a cero. ¿Y cómo termina? Una vez que haya hecho esto tantas veces como me hacía falta para que se produzca la condición 5, lo que hago es sumar en cada extremo todas las acciones exteriores originales, todas las distribuciones que hice en cada uno de los ciclos y todas las transmisiones que recibió cuando fueron liberados los nudos antiguos en cada ciclo. Esta suma de acciones exteriores más distribuciones más transmisiones, que son, como decíamos, cada vez más pequeñas, será el valor del momento final en el extremo considerado. ¿Sí? ¿Está claro más o menos por... Quisiera que me... Si les quedó claro cuáles son los pasos, no importa que lo hayan entendido perfectamente, sino que hayan entendido cuál es la sucesión. Ok. Lo que es exclusivo del método de Cross son los pasos 4, 5 y 6. ¿Qué es un ciclo de Cross? ¿Hasta cuándo tengo que repetirlo? ¿Y cómo consigo el momento final? Fíjense que no he planteado, repito, ni una sola ecuación diferencial, ni una sola integral. He hecho multiplicaciones de suma, multiplicación y división. Esa es la potencia del método cuando uno quiere pensar en una aplicación manual. Si me permite, entonces vamos a ir ahora a hacer un ejemplo. ¿Sí? Para que esto sea más o menos sencillo, hemos adoptado un pórtico simétrico. ¿Por qué me interesa que el pórtico sea simétrico en forma y carga? Porque el único movimiento posible que tengo en este caso es el de los giros de los nudos identificados con las letras A y B. Si la estructura tuviese una carga asimétrica o si tuviese momentos de inercia distintos entre las columnas o en las condiciones de apoyo, pasaría que los nudos, además de girar, pueden moverse. En nuestro caso podrían desplazarse horizontalmente. Y eso hace que el método empiece a complejizarse porque tengo que plantear más pasos accesorios, no la repetición del problema, sino otras cosas. Para el caso de vigas continuas o estructuras aporticadas cargadas de manera simétrica, es factible suponer esta condición de intraslacionalidad de los nudos que me permite aplicar el método en su forma más pura y tal como la hemos visto. Las columnas 3 y 4 poseen la misma altura y la misma condición de vínculo de empotramiento en la base. El dintel tiene longitud identificada como L1 y esto está sometido a una carga uniformemente distribuida de valor. Los valores vinculados con esta geometría son: la carga vale 40 kilonewton sobre metro, la luz L1 es 5 metros, la altura H es 3 metros, el momento de inercia de las columnas
AD y BE lo saco a partir de esta geometría que yo he predefinido, 30 por 45. Es decir, yo tendré viendo 45 centímetros y en profundidad, es decir, en el eje perpendicular al plano de la diapositiva, tendría los 30 centímetros. ¿Cómo calculo el momento de inercia? Base por altura al cubo sobre 12, que son los números que están puestos acá. Si ustedes ven más tramos, es que la planilla de cálculo donde yo saqué este eje tenía, además de este pórtico para resolver, otros parecidos que usaban esta misma base. Entonces, por eso es que me aparecen dos datos de más. Para la viga AB, vamos a suponer 30 por 60. 30 por 60 se refiere a la base y la altura que yo estaría viendo, la base en profundidad. Esa operación da 500.000 centímetros cúbicos. Bien, entonces lo que hacemos para trabajar con números más sencillos, como son tan poquitas las piezas, yo veo que, de acuerdo a la comparación que estoy haciendo acá, el momento de inercia de la viga es aproximadamente el doble del momento de inercia de la columna. ¿Sí? 540.000 sobre 227.000. De acuerdo, acá tendría 454.000. ¿Bien? Entonces, estos son valores relativos. Conservemos esto en la cabeza. ¿Cuánto es el valor de la rigidez? I sobre L. I es el momento de inercia que está aquí calculado y L es la longitud de la pieza. Para las columnas, esa longitud es 3 metros o 300 centímetros y para la viga esa longitud es 5 metros o 500 centímetros. Fíjense que acá no he estado con el módulo E, porque estoy presuponiendo que las barras, las dos columnas y la viga tienen el mismo material. Por lo tanto, el valor 4E sale fuera del problema porque me aparecería en el numerador y en el denominador y se podría simplificar. Esto es lo que nosotros tenemos que resolver, para lo cual vamos a hacer lo que digamos como base. Primero voy a calcular la rigidez, que sería K sub IK. I es el origen de la barra, K es el otro extremo, definidos como las tres barras están empotradas, como el momento de inercia sobre la longitud. Conozco esos datos y por lo tanto obtengo los valores 0,40 I, 0,33 I, 0,33 I. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo las rigideces relativas. ¿Y qué hago ahora? Calculo los coeficientes de distribución. Y esos coeficientes o factores de distribución se calculan para cada nudo. Es decir, si volvemos al dibujo, yo debo hacer análisis en los nudos que pueden girar A y B. Entonces, para el nudo A, yo tengo la barra AD y la barra AB. AB y AD. En cambio, para el nudo B tengo las barras BD y la barra BD. ¿Sí? En este caso son valores iguales, pero lo que a mí me interesa saber es que los coeficientes los debo evaluar en cada nudo. Entonces, ¿qué es lo que hago? El coeficiente de reparto o factor de distribución AB será igual a la rigidez de la barra AB dividido la suma de las barras que concurren a ese nudo. Es decir, haríamos 0,400 dividido la suma de 0,400 más 0,33333. Lo mismo pasa para CAD, que estaríamos viendo cuál es el coeficiente de distribución para el anterior era para y el que estoy hablando sería la rigidez de la columna
dividido la suma de las rigideces de la columna y la viga que concurren al nudo. Yo no me pierdo porque el primer subíndice me indica el nudo sobre el cual estoy trabajando. Esta es la cuenta menos 0,545 para la primera barra y menos 0,455 para la segunda. Esta suma me tiene que dar en valor absoluto la unidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué aparece este signo menos aquí? Porque recuerden que los factores de distribución me están diciendo cuáles son los valores que le toca recibir a cada una de las secciones de las barras que concurren al nudo. Por eso el signo menos aparece por ese motivo. Si me instalo en el nudo B, fíjense que aquí estoy en el nudo B, ¿qué tendría yo? El coeficiente para la barra BA será la rigidez de la barra BA dividido la suma de las rigideces de la barra BA y la barra BE. Y el coeficiente de distribución para la barra BE, que es la inferior, perdón, la columna, sería K sub BE dividido la suma de K sub BA más K sub B. Esos números nos dan los mismos. 0,545 menos 0,400. ¿Por qué son negativos? Porque los factores de distribución me indican qué parte del momento activo le toca resistir a una determinada barra. Y obviamente para que la suma me dé 0, los momentos deberán oponerse, las barras deberán oponerse con su respectivo momento al momento activo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a bloquear la estructura. Fíjense, ¿qué sería bloquear la estructura? Los nudos D y E ya están bloqueados porque son los empotramientos perfectos de la estructura. Los nudos que pueden girar son, por lo tanto, lo que voy a hacer es impedir que se mueva A e impedir que gire el nudo B. ¿Qué sucede entonces? La única barra cargada, que es la barra AB o barra 1, queda como un caso que se encuentra fácilmente en las tablas. Empotrada, sometida a la acción de una uniformemente distribuida en toda la longitud. Si se acuerdan del método de las deformaciones, los valores de los momentos reactivos a la izquierda y a la derecha eran iguales a Q por L cuadrado sobre 12. ¿Sí? Ahora, ¿el signo es más o es menos? Todo depende de la convención de signos que nosotros estemos utilizando. ¿Sí? En nuestro caso, vamos a tomar momentos positivos, los que sean coincidentes con el giro de las agujas del reloj. Por lo tanto, si yo me instalo en esta barra, sería que el momento a la izquierda, es decir, el momento AB supra cero, negativo porque es antihorario. Y que el momento BA supra cero es horario y por lo tanto positivo. ¿Sí? ¿Entendió? Dice aquí fue reemplazado por su valor de 40, L al cuadrado por su valor de 5 metros al cuadrado dividido 2, con lo cual obtengo el valor 83,33 kilonewtons por metro. ¿Sí? 5 por 5 es 25, sobre 12 más o menos es 2, 2 por 40 es 80. Fíjense cómo haciendo la cuenta en el aire aproximada, sé que estos números, por lo menos en primera instancia, están bien. ¿Sí? ¿Me entendieron, chicos, qué hice? L al cuadrado, 5 al cuadrado, 25 sobre 12 es más o menos 2, y U era 40. Signo menos por ser antihorario, signo más por ser horario.
Recuerden que estamos usando esta convención. Y tal vez la tabla de momentos de empotramiento perfecto que ustedes estén utilizando les dé para ambos casos valores negativos o positivos, dependiendo de qué es lo que están queriendo decir. Por ejemplo, algunas tablas dicen si el momento está arriba del eje es negativo y si está abajo del eje es positivo. No es lo que nosotros vamos a usar. Vamos a elegir de antemano un sentido de giro y ese vamos a decir que es positivo o que es negativo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ok. Sí, profe. Voy a buscar un vasito de agua, por favor, espérenme un segundo. Ya vuelvo. Chicos, ya volví. Gracias, perdonen la demora. Fui a tomar un poquito de agua. Bien, hasta acá, ¿alguna duda de lo que hice, chicos? ¿Se entendió cómo desde este ejemplo que estamos estudiando, con estas características geométricas, mecánicas porque es constante para todos, y estos datos de las secciones, más la carga, yo puedo construir estos coeficientes que me interesan a mí y estos momentos de Profe. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Hay dos maneras posibles para trabajar el método de Cross. Colocamos esta información en una tabla o si la estructura es más o menos sencilla, trabajamos sobre un esquema. Es lo que vamos a hacer nosotros. Fíjense, ¿qué hice acá? Dibujé la estructura, ¿sí? Identifiqué los nudos A, B, D y E, el nombre que está puesto en el ejemplo. ¿Qué es lo que coloco como dato en los extremos de cada barra? Los valores de los coeficientes de rigidez que están expresados acá para el nudo A y aquí para el nudo B. ¿Se entiende? Estos dos números con su signo los coloco en este cuadradito pintado de celeste y en estos cuadraditos pintados de celeste. Ese es el primer paso. En el extremo opuesto, lo que se ha colocado es el número 0. Esto lo que quiere decir es que no me va a devolver nada. En realidad, yo pondría el número 1 acá, es una cuestión de quién quiere representar las cosas. Y quiere decir, si yo pusiera el 1 acá, quiere decir que este nudo recibe todo, resiste todo, sí, pero no me devuelve nada. ¿Bien? Entonces, los 4 números que hemos calculado como primer paso están acá. Luego vamos a colocar en cada extremo de barra los momentos activos, los momentos de comportamiento perfecto. Y son estos números que estoy señalando. Menos 83,333
más 83,333. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Este es el dato que sale de la estructura bloqueada. Primer ciclo. Me instalo en el nudo A. Veo cuál es el desequilibrio que tengo en este nudo. En nuestro caso es 83,333 negativo. A ese desequilibrio total lo voy a multiplicar respectivamente por cada coeficiente. Este número por este coeficiente lo coloco acá. ¿Qué signo tiene? Menos por menos, más. Este momento por este número lo ubico acá. Menos por menos es más. ¿Qué es lo que he realizado ahora? La llamada distribución por reparto. ¿Qué me falta para completar el algoritmo de Cross en este primer nudo? Mandarle al nudo opuesto la mitad de la acción. Acá era 45, la mitad es 23. Acá era 38, la mitad es 19. Ya he liberado, he equilibrado, distribuido y he transmitido. ¿Se entendió eso hasta allí? Sí, ingeniero. María Fernanda, ¿entendió lo que hice? Multipliqué esto por esto, lo puse acá. Esto por esto, lo puse acá. Señorita, ¿sí? Ok, bien. Y luego transmití y mandé. Lo dejo de vuelta bloqueado a este nudo y me voy al nudo B. Al nudo B lo voy a liberar. ¿Pero qué pasó? Además de la acción original de 83,333 que tenía calculada en la estructura bloqueada, este extremo ha recibido 22,727, que es la inducción o la transmisión del nudo liberado anteriormente del nudo contiguo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la acción total ahora sobre el nudo B va a ser la suma de estos dos números. 83 más 22 más o menos 105. A ese número, que es el desequilibrio, lo voy a multiplicar por cada uno de los coeficientes. En este caso, la mitad de 105 es más o menos 57 y esto es un poquito menos 38,29. Es decir, lo liberé y ya esta operación que está aquí, esta operación que está aquí, son los correspondientes repartos. ¿Qué es lo que sucede cuando yo distribuyo? Le tengo que mandar la mitad al extremo opuesto. La mitad de 58 es 29, la mitad de 48 es 24. ¿Sí? Ya completé el algoritmo de Cross en este segundo nudo. Y no me quedan más nudos para considerar. Por lo tanto, he hecho la primera vuelta de Cross. ¿Sí? ¿Cómo hasta acá? ¿Se entendió lo que hice, chicos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Fíjense que lo que estoy haciendo es física. No estoy haciendo una cosa extraña. Al permitir que los extremos de las barras giren, se generan reacciones que me equilibran el nudo automáticamente. Pero a su vez, esos momentos que aparecen como reacción ante la acción exterior se ven transmitidos en un valor del 30% al extremo. Bien, ya completé la primera vuelta. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que repetir el ciclo. ¿Hasta cuándo lo repetiré? Hasta tanto lo que yo esté repartiendo, lo que esté transmitiendo, sea un valor muy pequeño. Bien. Me voy a instalar nuevamente en el nudo A. ¿Por qué? Porque el nudo B ya está en equilibrio. Tengo que ir a algún otro nudo de la estructura que esté desequilibrado. En este caso será el nudo A. ¿Qué es lo que no está equilibrado? La transmisión que recibe el nudo B cuando lo liberé, que son estos 28. ¿Por qué sé yo que este es el único desequilibrio? Porque a los 83 negativos originales ya los equilibré con 37 y con 45.
Por lo tanto, lo único que me queda para equilibrar es este número 28, que es bastante más pequeño que el 83 general, original. A este 28,9 voy a multiplicar por este número y lo escribo aquí arriba como 15,7, y este 28,9 lo multiplico por este número y lo escribo aquí. El nudo ha quedado equilibrado y repartido. ¿Qué tengo que hacer ahora? Transmitir estos 13 al extremo opuesto como 6,5, estos 28, estos 15 al extremo opuesto como 7,8. Ya libre, repartí, transmití. Lo vuelvo a bloquear. Me voy al nudo B. ¿Qué le pasa al nudo B que antes estaba en equilibrio? Que recibió 7,8. Fíjense que este valor es bastante más pequeño que la décima parte del 83 original. Con solamente hacer 2 ciclos ya tengo un desequilibrio que está en el orden del 10% del desequilibrio original. ¿Qué es lo que hago? A este 7,9 voy a multiplicar por este coeficiente y lo escribo acá arriba. A este número desequilibrado lo multiplico por 0,455 y lo escribo acá. El nudo quedó nuevamente en equilibrio. Me falta hacer la transmisión. Este menos 4 lo mando para acá como menos 2. Este menos 3,5 lo mando acá como 1,79. Completé la segunda vuelta. El nudo B quedó en equilibrio, pero el nudo A, no quedó en equilibrio. ¿Pero qué es lo único que lo está desestabilizando al nudo A? Es la transmisión de 2,15. Es la 40ª parte del momento original. ¿Ven qué rápido que empieza a converger hacia cero la aproximación sucesiva? Entonces voy a hacer un nuevo ciclo de Cross. Entonces lo que voy a hacer es a este número, que era el único que no estaba equilibrado, lo voy a multiplicar por este coeficiente y lo pongo acá arriba. Este número lo multiplico por este coeficiente y lo coloco aquí a la izquierda. A este número lo multiplico por un medio, a este número lo multiplico por un medio. El nudo A ha quedado nuevamente en equilibrio. Voy al nudo B, que antes estaba en equilibrio, pero ahora está desequilibrado. ¿Desequilibrado por quién? Por este 0,58. A este número lo multiplico por menos 0,5 y lo pongo acá arriba. A este 0,58 lo multiplico por este número y lo coloco acá. Mando la mitad para este lado, mando la mitad de este lado. Fíjense que me quedó 0,16. Pequeñísimo con respecto al momento original. Como quiero trabajar con la mayor precisión que pueda, a este desequilibrio de menos 0,16 voy a multiplicar por este número y lo escribo acá arriba y le mando la mitad para acá. A este desequilibrio lo multiplico por este número, lo escribo acá y mando la mitad para acá. Nudo A, nuevamente me voy al nudo B. A este desequilibrio que había recibido de 0,044, lo voy a multiplicar por este número y lo escribo acá arriba. A este desequilibrio lo multiplico por 0,45 y lo mando aquí a la derecha. Esto va la mitad para acá y esto va la mitad para acá. ¿Bien? Entonces, completé una tercera vuelta. Hago una cuarta vuelta. A este desequilibrio voy a multiplicar por este número y lo escribo acá arriba. A este desequilibrio lo multiplico por este y lo mando acá a la izquierda. Por un medio viene acá, por un medio viene acá. El nudo ha quedado nuevamente equilibrado. ¿Qué pasa con el nudo B? Todas estas fuerzas todos estos momentos estaban equilibrados. Lo que me apareció es el 0,003. A eso lo multiplico por este número y lo escribo acá arriba.
A este desequilibrio lo multiplico por este número y lo mando por acá. Fíjese que prácticamente al estar redondeando de esta manera no tomo el cuarto decimal. Si me da más de 1,5 lo paso a 2, si me da menos de 1,5 lo paso a 1. Consideramos, por lo tanto, que ya no vale la pena mandar esto para acá, porque la mitad de 0,002 es 0,001. He elegido un número de cierre de 0,01 kilonewton por metro. Entonces podemos decir que prácticamente toda la estructura en cuanto a sus nudos que pueden girar está ya en equilibrio. ¿Qué pasa entonces? Volvamos al detalle del proceso. Cuando todas las distribuciones y las transmisiones tienden a cero o a un error elegido, sumo lo que pasa en cada extremo, todas las acciones, las distribuciones y las transmisiones. Y ese va a ser el momento flector final. Entonces, me voy al apoyo de tenía 18, 6, 4, 0,03, 0,03. Y esa suma me da 26,041 positivo. Quiere decir que el momento en este extremo de va es horario, porque estoy usando la convención horario positivo. ¿Qué pasa en la cabeza de la en el punto sumo? Cuidado, no vayan a sumar los coeficientes, no tienen que sumar desde los momentos. 37, 3, 0, 0,07, 0,05. La suma 52,083. Me dio un momento positivo, quiere decir que en la cabeza tengo un momento horario. ¿Sí? ¿Me han seguido bien en el análisis de la primera columna? Sí. Ok, Tomás me dice que sí. Constantina no la escuché todavía. Ahí está, bien, gracias. Bueno, me voy ahora al extremo de la barra AB. ¿Cuál es la primera acción que tengo? Este momento. Sumo todo para arriba, tengo menos 0,52. ¿Cómo sé que esto está bien? La suma de los momentos activos más distribuido, no, los momentos finales en los extremos de las barras tienen que darme 0. ¿Sí? Fíjense que la convergencia ha sido casi perfecta. Si me han dado el menos 1 para acá, este me hubiera dado 84 y este 83, lo cual es un error absolutamente poco relevante. Por lo tanto, estoy bien. Me voy al extremo B de la barra AB. Sumo desde 83 hasta el final y consigo el mismo número, 52,083, pero en sentido horario. Quiere decir que el momento en el extremo de esta barra va a ser coincidente con el giro de las manecillas del reloj. Como ustedes son millennials digitales, seguramente solo tienen relojes con números y no tienen relojes con agujas como teníamos nosotros antes. Pero seguro que todos se acuerdan cuál es el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Bien. Me voy ahora a la cabeza desde el momento original distribuido más todas las correcciones y distribuciones, llego a menos 52,083. ¿Cómo sé que esto está bien? Porque este momento más este momento me tienen que dar 0 o muy próximos a 0. Y finalmente, en la base, sumo algebraicamente desde el menos 24 hasta el último momento inducido y tengo 26,42. Fíjense que este número y este deberían ser exactamente iguales dada la simetría. Tengo solo un milésimo de diferencia.
es prácticamente, como dije antes, irrelevante. Y como se fijan, no he tenido que resolver ningún sistema de ecuación. Simplemente hice multiplicaciones y sumas algebraicas. Brillante, ¿no? ¿Les gustó lo que vieron hasta acá? Les preguntaba si me entendieron, les gustó. Es lo que ha dado como respuesta el método de Cross. ¿Cuál es el valor del momento en el extremo de la barra? Si es negativo, es antihorario. Si es positivo, es horario. Con esa convención en la cabeza, y aquí termina el método de Cross propiamente dicho, podemos representar esto en un diagrama. Como el momento en el extremo A, la barra B, era antihorario, se genera tracción en la fibra superior. Ahí están los 52,083 que tenía antes. En el extremo derecho de la barra AB yo tenía un momento horario. Ese momento horario actuando sobre la barra me da tracción arriba. Por eso lo represento con este valor. ¿Cuál es la variación del diagrama de momentos que voy a tener allí? Por tratarse de una carga uniformemente distribuida, será una variación parabólica. ¿Cuánto vale el momento en el centro? Si la barra estuviese, sería Q por L cuadrado sobre 8. Entonces, ¿qué hago? Simplemente sumo los diagramas, sumo algebraicamente los diagramas. En el medio yo tendría la cantidad Q por L cuadrado sobre 8 menos este momento, en valor absoluto, ¿sí? Entonces, es así de acá. Y está representado el momento menos 52, pero fíjense qué convenciones estamos usando acá. El eje para arriba es negativo, el eje para abajo es positivo, ¿sí? Pero no es esa la convención que tenemos representada en este esquema, ¿sí? Acá era positivo y acá era positivo, ¿sí? Como les digo, hay que pasar el método de Cross a la metodología de designación de momentos que ustedes consideren válida. En este caso, el diagrama de momentos me permite a mí perfectamente identificar cuál es la fibra traccionada simplemente con un golpe. Lo que me pasa en la columna es que acá tengo un momento de cross horario y por consiguiente me da tracción a la derecha. Y acá tengo un momento de cross horario que me da tracción en la fibra de la izquierda. Derecha. Fíjense que, como les dije recién, acá la tensión representa de qué lado del diagrama tiene que estar. Estos momentos que están dibujados son los momentos de empotramiento, son las reacciones de vínculo que están apareciendo acá, 26,04, 26,04. ¿Sí? Si yo tengo los momentos en los extremos de las barras, haciendo diagrama de cuerpo libre, simplemente puedo obtener todas las reacciones de vínculo. En este caso me va a dar 100 kilonewtons a la izquierda, 100 kilonewtons a la derecha, lo cual está bueno, porque la carga total era de 40 por 5, 200 kilonewtons. Cada lado por simetría debería tener 100 kilonewtons. Y a su vez, la fuerza a la izquierda, la fuerza a la derecha, la evalúo como la suma de los momentos en la suma de los momentos 52 más 20 me da 78, 78 dividido 3 me da 26. Me da los 26 acá. Entonces, como estos valores
cortó la conexión por unos segundos. ¿Entendieron cómo saco las fuerzas de corte en las columnas? Suma de los momentos dividido la luz para equilibrar. Como la suma de los momentos era horaria, en este caso tengo que colocar un antihorario y eso me da esta fuerza acá. En este caso la suma de los momentos de los extremos es antihorario, debo equilibrar con un par horario, hacia la derecha arriba, hacia la izquierda abajo. ¿Y qué me pasa en esta columna? Perdón, en el dintel, Q por L sobre 2 más la suma de los momentos dividido en la longitud. Como los dos momentos son iguales, su suma algebraica me va a dar 0 y por lo tanto me va a quedar nada más que Q por L sobre 2. Y con esto entonces hemos explicado en qué consiste el método Cross aplicado a estructuras con nudos que no se trasladan, con nudos intraslacionales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? No, ingeniero, por ahora no. Ok. Entonces, lo que acabamos de ver es un método, ya saben, ya han entendido por qué se llama iterativo, que es repetir un proceso algebraico una cierta cantidad de veces, es decir, un algoritmo tantas veces como lo necesite. La pregunta clave es, ¿a qué me conduce el método de Cross con sus aproximaciones sucesivas? A una transmisión o a una inducción cada vez más pequeña, que tiende a cero. Por lo tanto, si yo hiciese más liberaciones de nudos repitiendo el ciclo de Cross más veces, no mejoraría la precisión del método. Bueno, chicos, ha sido un gusto que me acompañen en esta clase, espero que hayan entendido esto y sobre todo que compartan mi entusiasmo en cuanto a sencillo que es este método para las estructuras y que justifica porque haya sido el favorito de miles de ingenieros durante décadas para sobre estructuras estáticas de barras. Bien, entonces voy a terminar de grabar, voy a interrumpir la grabación, pero no voy a interrumpir la conexión con ustedes. Pregunta, ¿todos ustedes me conocen? ¿Chicos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ajá. Sí, ingeniero. Simplemente porque ya me conocen, no hace falta que aparezca en el video. Me insistían mucho pedagogos en lo importante que es que mi cara esté apareciendo ahí como para darle un face to face. Pero creo que ya todos me conocen y por lo menos por el tono de mi voz tratan de absorber mi profundo interés en lo que les estoy transmitiendo, chicos. ¿Sí? Así que más que nada, desearles un buen fin de semana. La clase que viene será la última clase de teoría con la cual habremos abordado, gracias a Dios, todos los temas de la materia. Muchísimas gracias. Un buen fin de semana. Cuídense. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, chicos. Ingeniero, igualmente. Hasta luego. Sí, ingeniero, hasta Gracias, profe, nos vemos.